El Papa León XIV recibe al cardenal Robert Sarah en audiencia privada. En un ambiente de recogimiento y solemnidad, el Papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada al cardenal Robert Sarah. Era la primera vez que ambos se encontraban formalmente desde que León XIV asumió el pontificado en mayo. La noticia, aunque breve en los comunicados oficiales, resonó con fuerza en todo el mundo católico. No se trataba de un encuentro más, sino de una cita cargada de significado para la Iglesia Universal. El portavoz vaticano Matteo Brugni explicó al National Catholic Register, socio informativo de AFE Prensa, que el contenido de la conversación no fue hecho público, como es habitual en este tipo de audiencias. Sin embargo, los antecedentes y las palabras recientes del cardenal Sarah permiten entender el contexto espiritual y eclesial en el que tuvo lugar esta reunión. Un encuentro esperado. El cardenal Sarah, de origen guineano y con una larga trayectoria al servicio de la Iglesia, ha sido una de las voces más respetadas y escuchadas en temas de liturgia, tradición y unidad de la fe. A sus 80 años, se mantiene como un referente de prudencia y profundidad espiritual. Desde su retiro como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, su palabra sigue marcando pautas y generando reflexión. En una entrevista reciente, el purpurado expresó su confianza en el pontificado de León XIV. Dijo contemplarlo con gran confianza y señaló que veía en el Santo Padre un esfuerzo claro por traer de nuevo la centralidad indispensable de Cristo. No es una frase menor. Coloca en el centro del pontificado no la política ni las disputas internas, sino a Cristo mismo. El 12 de septiembre, en declaraciones al diario Avvenire de la Conferencia Episcopal Italiana, Sarah agradeció la conciencia evangélica del Papa León XIV y su forma de transmitir que sin el Señor no podemos hacer nada, ni construir la paz, ni edificar la Iglesia, ni salvar las almas. Era, en cierta manera, un anticipo de la sintonía espiritual que ambos manifestarían en su encuentro privado. Tradición viva y diálogo. En esa misma entrevista, el cardenal elogió el espíritu de escucha y de diálogo del Papa y su prudente consideración de la tradición. Para Sarah, solo con una tradición viva, no fosilizada ni negada, es posible transmitir la revelación divina y mantener viva la Iglesia. Subrayó que esta visión está en perfecta continuidad con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, desarmando así la falsa dicotomía entre tradicionalistas y progresistas. Este punto resulta clave en su pensamiento. Me pregunto si un rito con más de 1000 años de historia puede ser prohibido, dijo en alusión implícita a Traditionis Custodes, el motu proprio de 2021 que impuso restricciones al rito romano tradicional. Y añadió una comparación contundente: si la liturgia es también fuente de la teología, ¿cómo puede prohibirse el acceso a fuentes antiguas? Sería como prohibir a quien quiere reflexionar correctamente sobre la gracia o la Trinidad leer a San Agustín. Estas palabras, claras, serenas, pero firmes, muestran la línea de pensamiento que el cardenal Sarah ha mantenido: ni ruptura con la tradición ni idolatría de ella, sino continuidad viva. La unidad de la fe. Sarah ha insistido repetidamente en que todos los bautizados tienen ciudadanía en la Iglesia, independientemente del rito católico auténtico al que pertenezcan. Durante siglos, recordó, la diversidad de ritos nunca creó problemas para las autoridades, porque la unidad de la fe era clara y reconocida como un gran tesoro. Para el purpurado guineano, esta visión es esencial en un momento de tensiones eclesiales. La diversidad de carismas y expresiones litúrgicas no debería convertirse en motivo de división, sino en un signo de riqueza espiritual cuando se vive en comunión. De ahí que en la entrevista haya advertido contra dos visiones ideológicas opuestas que se alimentan entre sí. Por un lado, quienes quieren borrar o negar la tradición para asimilarse al mundo; por otro, quienes la ven como cristalizada y momificada, fuera de todo proceso histórico fecundo. La misión de la Iglesia es única y, como tal, debe cumplirse en un espíritu de comunión, sostuvo. Existen diversos carismas, pero la misión es una y presupone la comunión. Esta frase resume bien el corazón de su pensamiento y explica por qué su encuentro con el Papa León XIV despierta tanto interés. Ambos comparten la preocupación por una Iglesia que sea, al mismo tiempo, fiel a la tradición y abierta al mundo, sin perder la centralidad de Cristo. Una voz para el norte y para el sur.
Cuando se le preguntó si, dada su avanzada edad, podía convertirse en un puente entre continentes, el cardenal Sara respondió con humildad. Dijo que intenta recordar el Evangelio a la gente saciada y desesperada del norte, y ofrecer una voz de esperanza para el sur que no ha perdido la voluntad de vivir, pero se ve frenado por problemas solucionables que siguen siendo indisolubles porque la gente tiene intereses inconfesables. Esta respuesta refleja su visión universal. No es un cardenal de un continente, sino de la Iglesia. Y es precisamente esa perspectiva la que da a su palabra un peso especial ante el Papa y en todo el mundo católico. El cardenal Sara cree que la Iglesia en África puede ofrecer esa frescura de fe, esa autenticidad y ese entusiasmo que a veces no se dan en Occidente. Además, exhorta a no olvidar el altísimo precio que están pagando en términos de martirio violento. Sin duda será fructífero la semilla de nuevos cristianos. Contexto litúrgico y misión evangelizadora. La audiencia privada del lunes con el Papa León XIV llega 2 meses después de que el Santo Padre enviara al cardenal Sara como su delegado al 400 aniversario de la aparición de Santa Ana en Saint-Étienne-de-Auray, en Bretaña, noroeste de Francia. En una homilía enérgica durante una misa solemne para conmemorar ese aniversario, el cardenal subrayó la importancia de la adoración eucarística, recordando que la liturgia no es un espectáculo humano, sino que está imbuida de belleza, nobleza y sacralidad. También advirtió contra reducir la religión a mera acción humanitaria. El purpurado invitó a los fieles a seguir el ejemplo de Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María, amando y adorando al Señor sobre todas las cosas en un mundo que rechaza a Dios y tiene una visión falsa de la religión. Esta homilía, aunque previa a la audiencia con el Papa León XIV, es un reflejo del mensaje central que Sara ha querido transmitir y que sin duda estuvo presente, de un modo u otro, en su encuentro privado con el Santo Padre. El encuentro privado entre el Papa León XIV y el cardenal Robert Sara no fue solamente una cita de protocolo. Para muchos, simboliza el diálogo entre dos sensibilidades que, lejos de enfrentarse, buscan complementarse, la firmeza en la tradición y la apertura prudente al presente. Esa tensión, fecunda cuando se vive en comunión, es la que ambos líderes han intentado encarnar. Uno de los temas sobre los que Sara ha insistido con más fuerza es la comprensión correcta de la sinodalidad. Recordando aspectos del pontificado anterior, el cardenal dijo que es necesario profundizar y clarificar la dimensión sinodal para evitar derivas ideológicas que enfrenten dos eclesiologías, la sinodal y la comunitaria. Y precisó con nitidez, la comunión es un fin, la sinodalidad es un medio que debe verificarse. Esta distinción, que puede parecer académica, es en realidad muy práctica. Significa que el objetivo no es hacer sínodos por hacerlos, ni convertir la sinodalidad en un fin en sí misma, sino usarla como herramienta para lograr una comunión más profunda. La comunión es jerárquica, porque así quiso Jesús que fuese su iglesia, explicó Sara. La sinodalidad, como recordó el Papa León, es más bien un estilo. Con esto, Sara devuelve el debate a su centro original. La Iglesia no es una democracia de opiniones, sino un cuerpo vivo con Cristo como cabeza. Fiducia Supplicans, un documento para olvidar. Uno de los puntos más delicados abordados por Sara en entrevistas recientes ha sido su valoración de Fiducia Supplicans, la Declaración Vaticana de 2023 que autorizó bendiciones no litúrgicas a parejas del mismo sexo. El cardenal Sara expresó su deseo de que fuera aclarada y quizá reformulada. Añadió que la hallaba teológicamente débil, por ello, injustificada. Pone en peligro la unidad de la Iglesia. Es un documento para olvidar. Estas palabras, dichas con respeto pero con firmeza, muestran la gravedad de su preocupación. Para Sara, no se trata de una cuestión política, sino teológica y pastoral. En su visión, los documentos vaticanos deben fortalecer la unidad y la claridad doctrinal, no generar confusión entre los fieles. Por eso su petición de aclarar y reformular no es un ataque, sino un llamado a custodiar la integridad del mensaje cristiano. El hombre ha destronado a Dios. El purpurado también se refirió a su último libro, ¿Dios existe? En él denuncia que Dios se ha vuelto un extraño en la vida de muchas personas, reemplazado por ídolos de todo tipo. Según Sara,
el hombre ha destronado a Dios y ha abandonado la búsqueda del sentido de la vida, de la muerte, de la alegría y del sufrimiento, reemplazándolos por la riqueza, el poder y la posesión de cosas, incluso de personas. Pero su mensaje no es de desesperanza. Con palabras vibrantes, afirmó que Dios no es una idea, no es una vaga convicción personal racional o emotiva. Dios es una certeza, la certeza de que el Hijo del Hombre realmente existió y aún mora entre nosotros. La verdad existe. La encarnación sucedió. Así como hace 2025 años algunos lo encontraron y lo reconocieron, hoy todavía es posible encontrarlo, reconocerlo, seguirlo y morir por él. Esta frase, Dios es una certeza, resume toda la espiritualidad del cardenal africano. No se trata de defender tradiciones por nostalgia ni de repetir fórmulas vacías, sino de vivir y transmitir la certeza de que Jesucristo está vivo y presente. Una audiencia cargada de significado. Por todo esto, la audiencia privada del cardenal Sara con el Papa León XIV no puede verse como un simple acto formal. Es el encuentro de dos pastores que, cada uno desde su propia experiencia, buscan servir a la misma Iglesia. El silencio sobre el contenido de la conversación no es un vacío, sino un signo de discreción. Lo importante no es tanto lo que se dijo en privado, sino lo que ambos representan, un camino hacia la unidad, la fidelidad y la esperanza. La audiencia privada entre el Papa León XIV y el cardenal Robert Sara no fue una reunión más dentro de la agenda vaticana. Fue un momento que concentra varios signos de nuestro tiempo, el anhelo de volver a poner a Cristo en el centro, el debate sobre cómo vivir la tradición sin convertirla en museo, el desafío de mantener la unidad de la fe en medio de tensiones culturales y geográficas. El cardenal guineano, con su voz grave y su estilo directo, ha recordado en múltiples ocasiones que la Iglesia no puede edificar nada si no es sobre Jesucristo. Por eso se siente esperanzado con el pontificado de León XIV. Sin el Señor no podemos hacer nada, ni construir la paz, ni edificar la Iglesia, ni salvar las almas, dijo al diario Avvenire. Esta frase, sencilla pero contundente, funciona como hilo conductor de toda su reflexión. Es el mismo mensaje que León XIV ha intentado transmitir desde su elección, volver a la centralidad indispensable de Cristo. El encuentro entre ambos líderes se inscribe también en una larga tradición eclesial, la del diálogo entre pastores. En la Iglesia, las diferencias legítimas no se resuelven con comunicados ni con gestos superficiales, sino con el contacto personal, la escucha mutua y la oración. Que un papa y un cardenal se sienten a hablar en privado, sin micrófonos ni cámaras, es señal de que todavía se cree en ese método evangélico de discernimiento. No se trata de conspiraciones ni de acuerdos secretos, sino de ese espacio protegido donde las palabras pueden ser francas y los corazones pueden abrirse sin miedo. La tradición como camino de vida. Uno de los temas que Sara repite con insistencia es que solo con una tradición viva puede transmitirse la revelación divina. Lo subraya diciendo que la postura del Papa León XIV está en perfecta continuidad con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. En tiempos de polarización, esta frase vale oro. Significa que no hay que inventar una iglesia nueva ni congelar la iglesia del pasado, sino recibir la tradición como un río vivo que viene de Cristo y fluye hacia el futuro. Una invitación al discernimiento y la oración. El silencio sobre el contenido exacto de la conversación entre el Papa y el cardenal puede desconcertar a algunos. Sin embargo, es una oportunidad para que los fieles hagan algo más importante que comentar titulares: orar. Orar por el Papa, orar por los cardenales, orar por la Iglesia. Pedir al Espíritu Santo que ilumine, que fortalezca, que purifique. Sara mismo, con 80 años a cuestas, no se presenta como un político eclesiástico, sino como un testigo que intenta recordar el Evangelio a un mundo saciado y desesperado. La audiencia privada entre el Papa León XIV y el cardenal Robert Sara no quedará registrada en un acta pública, pero puede dejar huella en la vida de la Iglesia si se la lee en clave espiritual. Es un signo de que todavía es posible sentarse a dialogar, escucharse, discernir juntos, más allá de etiquetas y de corrientes. Es un signo de que, incluso en tiempos de confusión, hay pastores que quieren volver a poner a Cristo en el centro y que no se resignan a un cristianismo diluido. Para ti que estás escuchando esta nota, el mensaje también es claro.
No basta con informarse, es necesario tomar posición interior. Preguntarte, ¿he destronado yo a Dios de mi vida? ¿He reemplazado su lugar por ídolos? ¿Estoy construyendo mi fe sobre modas o sobre la certeza de la encarnación? ¿Vivo la tradición como un museo o como un río vivo? Estas son las preguntas que Sara plantea y que León XIV parece compartir. Al final, la historia de la Iglesia no la escriben solo los documentos ni las audiencias privadas, sino la santidad de su pueblo. Tú y yo formamos parte de ese pueblo. Podemos, desde nuestro lugar, unirnos a esa conciencia evangélica de la que habla Sara, volver a Cristo, adorar al Señor por encima de todo, vivir la comunión, respetar la tradición viva y abrirnos al Espíritu Santo. Si lo hacemos, el encuentro entre León XIV y Robert Sara no será un hecho lejano, sino un impulso para nuestra propia conversión.